Pero ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque, digamos, de lo que hemos conocido y en conversaciones con algunas personas que, por ejemplo, han venido desde Europa, desde España, hacia Latinoamérica, les ha tocado, Ecuador también, les ha tocado hacer vuelos un poquito más largos, porque los pilotos no quieren pasar por el cielo aéreo venezolano. Para poder entrar al Ecuador, por ejemplo, sino porque dicen que ahora esa ha sido declarada como un área pues militar, en donde podría actuar o activarse la Fuerza Aérea Norteamericana, que está pues en franco trabajo allí en Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué va a pasar? ¿Estamos realmente a las puertas de una guerra o de que realmente los Estados Unidos entren a Venezuela y tumben a Nicolás Maduro? Qué mejor preguntárselo, por favor, a Esteban Santos, internacionalista y experto en este tema. Esteban, buenos días y bienvenido. Querida Janet, siempre un placer. Son más de 6 aerolíneas ahora, compañías que acaban de suspender las rutas con Venezuela precisamente por la alerta que existe por todo el tráfico militar que se está dando en las aguas del Caribe. El régimen de Venezuela respondió diciendo que si no reanudan en 24 horas, máximo 48, después les dijo, sus licencias serían revocadas. Pero estamos el día de hoy, miércoles 26, y ninguna de estas aerolíneas renovaron perdieron entonces, de acuerdo a lo que dice el régimen, sus licencias, porque ninguna renovaron los vuelos. ¿Y cuáles son las razones? Digamos, ¿cuál es el riesgo para una línea aérea privada pues pasar por encima de Venezuela solamente como parte de una ruta absolutamente, digamos, ya establecida para, por ejemplo, venir al Ecuador o pasar hacia Colombia o Perú o, digamos, a cualquier país de Latinoamérica, por ponerlo como un ejemplo? ¿Sí, Esteban? Tropas de estación. Sí, sí. Yo les escucho bien, no sé si ustedes. Estamos con un poquito de fallas con la conexión tuya, Esteban, se te oye un poco entrecortado y a ratos te nos congelas. No sé si quieres, tal vez puedes cambiar tal vez al internet de tu teléfono o algo para poder escucharte súper bien, pero sí, esto es lo que está pasando en este momento. Hay mucha alerta, hay mucha tensión, más tensión de la que veníamos teniendo o sintiendo en Venezuela por algunos anuncios que ha hecho el gobierno norteamericano sobre, pues por ejemplo, una declaración de que el Cartel de los Soles ha sido declarado como grupo terrorista y están señalando que Nicolás Maduro sería el jefe de ese cartel. El presidente venezolano ha respondido realmente en su clásico estilo payasesco, una cosa que yo pienso que está bastante seria, ¿no? Bastante complicada, que tiene tensionada la región. No queremos, evidentemente, que haya ninguna confrontación, ningún incidente de tipo bélico en la región. Eso nos impacta de una u otra manera a todos. Justamente eso le quiero preguntar a Esteban Santos. Pero hay muchísima tensión al punto que varias aerolíneas, 6, ha dicho Esteban Santos, han decidido no operar en Venezuela y ni siquiera pasar por su espacio aéreo, que es lo que les cuento que ha pasado. Una aerolínea que venía de Madrid al Ecuador decidió darse la vuelta como por otro ladito para hacer un viaje un poquito, media hora más largo, para poder entrar al Ecuador por otro lado y no tener que pasar por el cielo aéreo venezolano, por el riesgo que podría existir ante que en ese momento se active algún tipo de confrontación o ataque y pues pueda sufrir algún impacto esa aeronave, que no tiene nada que ver con el problema, que no tiene nada que ver con esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y pueda impactar en la aerolínea, evidentemente afectando a los pasajeros de esa aerolínea, poniendo en riesgo su vida y además afectando también la imagen de una empresas que vuelan a nivel mundial. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué momento de la tensión estamos? ¿Qué tan posible o qué tan cerca está Estados Unidos ya de actuar dentro de territorio venezolano? Y vemos también a Nicolás Maduro bastante nervioso, ¿no? A pesar de que, como digo, pues tiene su clásica reacción mucho más payasesca que la de un estadista, y que revela también que están nerviosos, están bastante nerviosos. Retomamos el contacto con Esteban.
Creo que ahí ya te escuchamos muchísimo mejor, Esteban. Entonces, retomemos la conversación. Decimos, 6 aerolíneas decidieron suspender sus operaciones en Venezuela, a pesar de las advertencias del mismo gobierno. Otras aerolíneas, pues que normalmente pasan por encima del cielo aéreo venezolano, han decidido como darse una vuelta un poquito más larga, pero para evitar el peligro de ser atacados mientras pues atraviesan el cielo aéreo venezolano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué se intensifican las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, espero que el Internet, ya ves, estamos en semana finales de exámenes y tal vez por eso todos aquí en la universidad claro, estamos están ahí comprando la red. Te decía que no es un tema menor el tener ya más de 15,000 tropas estacionadas en las aguas del Caribe. No es un tema menor que ya llegue el US Gerald Ford, que es el portaaviones más grande que tiene de guerra el ejército de los Estados Unidos. Entonces, todos estos días, portales especializados básicamente han pasado hablando del poder que tiene los Estados Unidos ante el mundo, y no se diga ante un ejército bolivariano del señor Maduro completamente disminuido. Entonces, claro, las preguntas, un poco entiendo hacia dónde vas, querida Janet. Primero viene lo privado que se cure en sano y dice, oiga, yo no puedo porque hay una alerta que existen demasiado movimiento militar y no queremos ser un falso negativo, no queremos estar en medio de esto. Y hay esta alerta de mejor salgan, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, el régimen trata de contraatacar y decir, no, el que se va se queda sin su puesto. Y de estas 6 aerolíneas te decía que retiraron sus vuelos de manera temporal, no acataron esta orden del régimen de Maduro de tener que obligatoriamente volver a volar, y por lo tanto veamos si es que cumple esta promesa de retirarles las concesiones, sería otro disparo en el pie. Pero claro, la pregunta del millón es, oiga, ¿estamos o no estamos entonces ante la puerta de una invasión, de un ataque, finalmente de la caída del señor Maduro? Y ahí, querida Janet, yo creo que para poderte dar una respuesta lo más objetiva posible, creo que aportamos dando datos, dando estadísticas. En la última intervención, la que fue en Panamá, cuando fue el señor Noriega, fueron 27,000 soldados norteamericanos los que desembarcaron en Ciudad de Panamá, en un país que tiene 89,000 kilómetros cuadrados, más o menos, y que tenía en ese entonces un ejército de casi 15,000 soldados. O sea, desembarcaron más del doble en, repito, un país de 89,000 kilómetros cuadrados. Venezuela son casi 1,000,000 de kilómetros cuadrados, y el ejército de Maduro, si bien está venido a menos, esto es una suerte de crónica de muerte anunciada y tiene a todos sus milicianos alzados en armas. Por eso es que yo personalmente, como decimos los abogados, Janet, nos reservamos el derecho de inventario. Yo no creo que se va a dar en este momento ninguna intervención militar por un simple hecho, geopolítica. Trump quiere ser el Premio Nobel de la Paz y Trump quiere ser el presidente que detiene guerras, dijo él. Entonces, mientras tiene toda la carne en el asador en el tema Ucrania, mientras quiere llegar a acuerdos en el marco arancelario y demás, en el tema Maduro lo que creo que está haciendo es poner una presión fuerte para tratar de que a la interna cambie algo. Ahora, el régimen ha demostrado en esto ser muy fuerte, y lo último es que creo que lo que Maduro, te decía que lo último es que lo que está intentando hacer es congratularse con la disidencia en la Florida, sobre todo con los cubanos, con los venezolanos, que están muy venidos a menos con las políticas migratorias del ICE en los Estados Unidos, y entonces estos ataques directos a las lanchas a las que Estados Unidos dice que son narcotraficantes, un poco lo que se espera es que ese sea un impacto hacia su política interna. Ahora, no sé si en esto, ¿cómo interpretas tú las palabras o la advertencia que hizo Trump en las últimas horas? Que dijo que Estados Unidos puede hacer las cosas por las buenas o por las malas, dijo, y se mostró abierto a que podría hablar con el líder del régimen chavista, pues una comunicación directa podría salvar vidas. Dice, ¿cómo interpretamos estas palabras? O sea, fuertes y pesadas, ¿no? Y relacionado, si él quiere ser el Premio Nobel de la Paz, pero también quiere acabar con el narcotráfico, o sea, como con la causa de la violencia y de la guerra. Y ahí les tienen identificados, ¿no? Ya les declararon terroristas al cartel de los soles. Correcto.
Dos precisiones también ahí. La primera, ¿por qué declararle terrorista? ¿En qué cambia eso? Y sobre todo declararle terrorista a Maduro. Porque a la luz del derecho internacional, querida Danet, sí hay un cambio importantísimo. Si tú eres un delincuente es un problema de orden interno de cada uno de los países. Pero cuando tú hablas de un terrorista, ya estás ante la luz del derecho internacional, ya es la convención del Estatuto de Roma, la convención de Viena y Ginebra, y por lo tanto tú ya estás ante un objetivo militar y ante tu compromiso internacional de tener que actuar, ¿ok? Entonces le doy herramientas para poder efectivamente pensar en algún ataque armado. Pero al final, en eso estoy de acuerdo contigo, en un poco leyendo entre líneas tu pregunta, porque lo que Trump está buscando es eso, orillarle y sentarle a negociar, que el señor salga, porque yo no quiero que esto se pueda volver otro Afganistán o otro Irak. Entonces, lanzar tropas norteamericanas, Trump ha dicho que eso es lo último que quiere hacer, que no lo descarta y que si tiene que hacer ataques de precisión, por ejemplo, lo que hicieron ahora con el régimen de los ayatolás en Irán, lo harán. El hecho cierto es que se quiere sacar a Maduro por las malas, en mi criterio, no va a poder ser sino con troops on the ground, con tropas. Y eso es algo que la región está muy dividida. Por eso es que, por ejemplo, no se celebró este año la Cumbre de las Américas en República Dominicana, precisamente por la posición de muchos países en torno al hecho que es Venezuela. Hay países como Colombia que dice Petro, no hay democracia, pero no acepto ninguna intervención, y lo propio Lula. Y por eso es que al no existir una unidad de criterio en la región, creo que esa división le favorece finalmente a este dictador. Ahora, las respuestas de Maduro, que no, pues las hace siempre a su estilo, no sé cómo están contribuyendo en la posibilidad de sentarse a conversar y decir, ok, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y sentar acuerdos sobre realidades, ¿no? Sobre las realidades y la participación, la incidencia de Venezuela en el narcotráfico, en la delincuencia internacional organizada, etcétera. No sé si eso, ¿hacia dónde puede llegar un diálogo entre Nicolás Maduro y Trump? ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? Que me parece vomitivo, pero lo hace bien. Se pone a bailar, hace una canción electrónica del No War is Peace, y eso es comunicación política. Esa no va dirigida para audiencias como tú o como quien te habla, que nos puede parecer, insisto, vomitivos, pero para el ciudadano de calle lo que está viendo es cómo le baila, cómo no le interesa, cómo todo supuestamente está bien, y esa es su forma de contrarrestar, decir que no, aquí somos paz, no somos los locos, y miren cómo nosotros tenemos los brazos abiertos. Es simplemente un tema de comunicación. Creo que esto se tiene que resolver en una mesa de diálogo, pero claro, ¿cómo dialogas con alguien de mala fe? Siempre en clase acabamos de hablar de este libro, Bargaining with the Devil, negociando con el diablo. ¿Cómo haces para negociar sin más, y esta es la traducción directa, con un asco, con alguien que no confías? ¿Cómo negocias con un Hitler, con un narcotraficante o con un terrorista? Entonces, ¿hay pautas para esto? Sí. Los Estados Unidos quieren terminar de negociar desde una postura de poder, eso nos queda claro, y lo que intentado también es ver qué gobiernos de la región estarían dispuestos y prestos a ayudar. Hasta ahora el vecino directo, Trinidad y Tobago, ha prestado y abierto sus fronteras para que los Marines puedan estacionarse ahí, algo que se ha sido visto evidentemente como algo muy inamistoso por parte del régimen, pero creo que finalmente hay una noción clara de toda la región que entiende que si bien los problemas de democracia se curan con democracia, aquí no hay democracia, y por lo tanto hay que hacer algo más, y en la medida en la que se logre carcomer y extirpar este cáncer que ha matado a este hermoso país Venezuela, pues hay una unidad de criterios en donde pues sostenemos que se tiene que pensar en algo más, porque de lo contrario estos señores van a peregrinarse en el poder. Claro, un poco, no sé si podemos interpretar las palabras de Donald Trump, pero yo creo que cuando dice, quizás hable con él. Ya veremos. Pero si me siento a hablar, o sea, es lo que interpreto yo, ¿no? Es lo que yo leo. Si me siento a hablar es para pedirle que salga por las buenas o salga por las malas, que él escoja. Pero yo creo que Nicolás Maduro frente a los Estados Unidos no tiene otra opción, o sea, no le van a dar otra opción, sino que dé un paso al costado y permita que el país pues se reorganice de manera
democrática. No sé si estoy interpretando bien, estoy leyendo bien estas declaraciones, pero no hay ahí una posibilidad de negociar o hablar con Nicolás Maduro como para que se quede. Yo no lo veo, no es la visión de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente de acuerdo. Posibilidad de que Maduro se quede en el poder, ninguna. Que lo que quiero sin más es la democracia, ahí quisiera estar de acuerdo contigo. Fíjate cómo el actual presidente, líder de Siria, fue un objetivo militar de la propia de la CIA, perdón. Fue un hombre que se autodefinió parte de Al Qaeda y que los Estados Unidos lo persiguieron durante muchos años. Cae Bashar al-Assad y el señor se puso ya un traje y fue recibido con alfombra roja en el despacho Oval. La geopolítica es mucho más compleja que eso. Está claro que Maduro no le hace bien a nadie, que Maduro está enquistado en el poder, que no hay democracia y que el señor ha roto todas las reglas, todas las violaciones posibles a los derechos humanos. Por eso, dentro de lo que se entiende que no está bien dentro de los cánones del derecho internacional, porque no hay una resolución de Naciones Unidas que lo avale y no lo habrá nunca, porque China y Rusia la vetarían, entonces se habla de una acción unilateral. Y ese sí es un problema, Janet, porque el sistema internacional se rompe de esta forma. Pero esa es la realidad. La realidad es que estos señores no salen por la puerta y negociar su salida. Esa es un poco la pregunta del millón. Así como se ha negociado la salida de otros líderes, de otros autoritarios y otros dictadores en el pasado, que ejemplos en la historia sí las hay. Entonces lo que se está hablando es de qué garantías se van a dar y qué garantías vamos a tener, así como Panamá post Noriega tuvo de decidir sobre su propio futuro, que el pueblo venezolano pueda hacer lo propio. Así es, ahí yo veo que todavía no hay claridad, ¿no? Todavía no hay una luz al final del camino y yo creo que estamos expuestos a que las cosas se compliquen un poquito más. También no sé si estás de acuerdo con esta lectura, porque Nicolás Maduro, más allá de querer enquistarse ahí en su cargo o quedarse en su cargo, yo creo que tiene mucho compromiso justamente con todo esto que se llama el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico, la delincuencia organizada y todo. O sea, de eso no se sale así fácilmente. O sea, o sale por las malas, o por las buenas o por las malas con Trump, y si sale por las buenas o por las malas se las tendrá que ver con todos los compromisos que tiene, ¿no? Entre esos del oscuro mundo de la delincuencia organizada. No sé si estoy también allí, que podrías comentar sobre esto. Mira, es que le has dado al punto neurálgico. Esto es juego de suma cero. Si es que él sale por las buenas, en comillas, un proceso democrático que jamás lo va a ver, él sabe que le espera la cárcel. Entonces, obviamente, no puede soltar el poder. Pero si suelta el poder por un acuerdo con otra potencia, sabe que tiene demasiadas cuentas pendientes con el crimen transnacional, porque sabe que es este crimen transnacional el que le ha mantenido en el poder todo este tiempo. Y por eso el Departamento de Estado lo ha dicho abiertamente: este es un narcoestado, que el régimen vive gracias a estas economías irregulares que le están sosteniendo en el poder. Y esto gracias a que Venezuela finalmente es un país muy rico en recursos. Entonces, claro, las dos salidas son muy malas. Y como no puedo salir por la vía democrática porque sé que me espera la cárcel, y no puedo solo llegar a un acuerdo porque me puede esperar los señores de la moto afuera, entonces tengo que negociar mi salida en terceros países. ¿Y quién estará presto entonces para recibir? Y por eso te ponía el ejemplo de Bashar al-Assad. Cuando cae, es derrocado el régimen, él se fue y se encuentra hasta ahora en Rusia. Entonces no sé si es que Rusia esté dispuesto a acoger a Maduro. La pregunta siempre es: ¿a cambio de qué, no? Lo interesante de todo esto es que creo que hoy hay un Maduro más solo que nunca, porque la isla de Cuba, con mucha pena, está al borde de la extinción. Es una nación la que se vive ahí. Nicaragua no es un actor dentro del concierto internacional, y las potencias tienen su cuota de ENA, como te decía, Rusia en el tema Ucrania, y China, que no va a estar ahí para darle una sola arma a Maduro, y ya es dueño de gran parte de su deuda soberana. Entonces, un poco por ahí los elementos que te puedo decir, y finalmente decirte que creo que en este momento esperaré, bueno, no sé si puedo estar equivocado, que se dé una invasión. En mi criterio lo veo muy lejano. Ahora,
estas estadísticas, que esto le ha costado a los Estados Unidos hasta ahora, este solo movimiento de tropas, más de 200 y pico millones de dólares para países como el Ecuador, es una cifra estratosférica, ¿no? Para los norteamericanos no, pero claro, con el tiempo uno también va a empezar a hacerse las preguntas. Bueno, todos estos movimientos ¿a cambio de qué? Porque usted no puede solo regresar a todas estas tropas y no tener nada bajo la manga. Entonces, sí, la eruptiva del conflicto está cada vez más alta, el presidente Trump habla cada vez de forma más directa, y creo que la línea está trazada de lo que tú has dicho: o usted sale por las buenas o le vamos a sacar por las malas, y ese de las malas será la pregunta de cómo va a ser y qué va a hacer la comunidad internacional sobre este aspecto. Con esta pregunta termino, porque otro problema que veo aquí es que, bueno, pues aquí tenemos un Trump bastante activo, quiere parar todas las guerras, así personalmente y físicamente, ¿no? Se quiere ir y parar la guerra y todo, y bueno, pues algunas le salió bien en el tema de Israel y Palestina, pero, y bueno, y veamos qué pasa de aquí a futuro. Pero ¿qué pasa con la comunidad internacional? Es que está sentada mirando así como escondidita detrás de una barrera, y nadie dice nada, nadie interviene en nada, nadie contribuye en nada, porque yo creo que para que Trump finalmente, o para que se pueda llegar a un arreglo, pongámoslo así, para que se pueda llegar a arreglar la situación en este momento dictatorial y crítica de Venezuela, antidemocrática de Venezuela, tiene que haber una intervención de la comunidad internacional. Pues se les ve, ni ONU, ni OEA, ni nadie dice nada, ¿no? Mira, algunas reflexiones en esa misma línea. Hay una crisis del multilateralismo, no hay ninguna duda. Por eso te decía que una resolución de Naciones Unidas, que en estricto derecho es lo que se tiene que dar, no va a pasar por los vetos en este caso de Rusia y de China. Entonces, si es que el sistema internacional no funciona y volvemos nuevamente a estos ataques unilaterales, el sistema se carcome como tal. Absolutamente de acuerdo. Mira, yo no estoy tan seguro que tengamos todavía paz en Israel y Palestina. Sí, ojalá esté equivocado también. Todavía no nos ponemos de acuerdo quién va a reconstruir, o sea, eso está todavía de manera extremadamente preliminar. Yo creo, Janet, que Trump busca desesperadamente un triunfo. Fíjate cómo le dijo al alcalde electo de Nueva York de todo, le dijo de comunista, le dijo que iban a salir todo el mundo de Nueva York, que sucumbimos a los comunistas, y esta semana se dieron abrazos y eran básicamente los mejores compadres. Eso es la política, la real política en su máxima expresión. Creo que el gobierno de Trump entiende que el próximo año vienen las midterms, estas elecciones de medio término, y a la luz de lo que fueron estas primeras elecciones en donde el Partido Republicano perdió y de manera considerable, lo que está buscando es esta lectura de qué le puede dar una victoria, el upper hand. Y por eso te digo que yo le veo muy difícil pensar en una guerra a gran escala en Venezuela, le veo muy difícil creer que solo los Estados Unidos con Marines, cuando él dijo que no iba a mandar ningún soldado, pero sí le veo muy real esta presión por todas las formas para tratar de tener esta victoria hacia adentro. No te olvides que la política exterior no es más que el reflejo de la política interna, y entonces lo que está intentando, en mi criterio, Trump es eso, congratularse. Yo termino el próximo año. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias por tus aportes, como siempre, muy didáctico y pues muy orientador. Esperamos también que pues nuestra audiencia tenga hoy elementos suficientes para poder opinar sobre este tema a nivel internacional, que también nos tiene muy atentos, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban, que tengas un excelente día. Siempre a tus órdenes, estaba encantado. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios.